Dios los bendiga, hermanos, que bendiciones estar en esta clase, la clase número 12 de Historia del Cristianismo, y vamos a ver caída del prestigio papal. Pues bien, ya estamos entonces comenzando en la segunda etapa de este curso, que en el CEBEL ya esto es el segundo semestre, pero estamos condensando para ver todo en un solo semestre, de manera que podamos ver todo el libro de Baker, que pues está bastante interesante. Y bueno, la dinámica que hemos tenido hasta ahorita ha sido que yo hago las lecturas conjuntamente con ustedes y así vamos aprendiendo. Y bueno, casualmente estamos explicando una que otra cosa, pero realmente lo que más estamos haciendo es leer una lectura del libro de Baker. Entonces, pues bueno, continuamos con la lectura. Dice que todos los grandes movimientos y cambios que han transformado la historia de la humanidad han tenido su causa. En la historia, nada sucede sin causa. Así, el surgimiento de la Reforma Protestante es el producto de una combinación de factores existentes en el ambiente que explotaron, transformando el curso de la historia de nuestro mundo. Dentro de los factores que podemos señalar que provocaron o favorecieron la Reforma Protestante están el decaimiento moral y político de la Iglesia Católica, aunado a otras causas económicas, científicas, geográficas, educativas y filosóficas. Debemos notar que las iglesias bautistas no salieron de este movimiento, del movimiento de Reforma, ya que el Señor Jesucristo las había fundado y establecido desde mucho antes, y aunque en algunos casos se les había dado otros nombres, en práctica, doctrina y fe eran bautistas. Por esto sabemos que las iglesias bautistas no provienen de la Reforma Protestante, como la iglesia luterana, la iglesia anglicana, metodista, episcopal y otras. Ahora, ya entonces estamos entrando en el tema de la reforma, ¿ok? Ya queda atrás la historia la historia antigua de la iglesia. Ahora, en esta etapa estamos entrando de una vez a lo que es la historia de la reforma, que dentro del ámbito histórico del cristianismo es bastante importante aprender. ¿Okay? Se conoce como reforma a la acción y efecto de volver a formar, modificar o rehacer algo. Por otro lado, protestante es un adjetivo que permite nombrar a aquel que protesta por algo de lo cual está inconforme. Propiamente, la reforma protestante es el movimiento que surgió en el siglo XVI, que proponía un cambio profundo de la Iglesia Católica. Los protestantes se oponían al dominio del Papa sobre toda la comunidad cristiana y en algunos casos buscaban que la Iglesia retomara las raíces del primer cristianismo. La Reforma Protestante fue impulsada por diversos religiosos, políticos e intelectuales, teniendo entre sus líderes a Martín Lutero, que interpretó varias doctrinas a partir de las Sagradas Escrituras. Esto hizo que Lutero rechazase el sistema de sacramentos de la Iglesia Católica de la época, que incluía la venta de indulgencias. Esta revolución interna llevó una gran crisis dentro de la Iglesia. Los reformistas criticaban la corrupción dentro de la institución y la falta de piedad religiosa. Un hecho que fue decisivo para el alzamiento de los protestantes fue la venta de indulgencias por parte de la Iglesia para financiar la edificación de la Basílica de San Pedro en la provincia de Roma. Con la rebelión en marcha, los jefes de la parte ortodoxa de la Iglesia se autoproclamaron los únicos herederos de la verdad cristiana y comenzaron a perseguir a todos aquellos que disidieran. Los grupos rechazados fundaron otras comunidades eclesiales que se manifestaron contra la herencia cristiana medieval y lucharon por la restauración de la Iglesia. Esto llevó a una división rotunda de la Iglesia en Europa, donde se reconocían los grupos que aceptaban el liderazgo del Papa y los que se oponían a él. Los países que se unieron a la revolución y rechazaron al Papa comenzaron a llamarse desde entonces protestantes. Esto derivaría en múltiples guerras religiosas que tuvieron lugar en el territorio, en Europa. Decaimiento de la Iglesia Católica. La Reforma tuvo su razón primaria en la corrupción y abusos de los dirigentes religiosos de la Iglesia a lo largo de varios siglos.
La Iglesia Católica llegó a la cúspide de su poder terrenal en la época de Inocencio III, en el 1198 y en el 1216, del cual ya hemos hablado. Los papas subsiguientes continuaron con el mismo empeño, aunque con éxito decreciente, iniciándose un proceso de decadencia que favorecieron ciertos cambios económicos, políticos y sociales que se estaban gestando. Hubo tres sucesos que hicieron que la Iglesia Católica perdiera en forma bien marcada su poderío y prestigio. Por un lado, el llamado cautiverio babilónico, el movimiento de la sede papal a Avignon en Francia de 1309 a 1377. Felipe el llamado Hermoso, lo llamarían ellos así, de 1285 a 1314 de Francia, entró en conflicto con el Papa Bonifacio VIII de 1294 a 1303. Felipe asestó un fuerte golpe a las pretensiones papales al mantener por un poco de tiempo prisionero al mismo Papa. Después impuso su autoridad y trasladó la sede papal a Avignon, imponiendo un Papa francés, Clemente V, de 1305 a 1314. Esto es conocido como el cautiverio babilónico de la Iglesia porque duró cerca de 70 años. El cisma de Occidente, el otro suceso. Gregorio IX, de 1370 a 1378, retorna la sede del papado a Roma en 1377. Sin embargo, muere repentinamente, dejando a la Iglesia Católica en una situación difícil, pues la mayoría de los cardenales eran franceses, quienes obviamente deseaban nombrar a un papa francés y regresar el papado a Avignon, mientras que el pueblo romano presionaba para que se eligiera un papa italiano y que la sede permaneciera en Roma. Presionados por las circunstancias, los cardenales eligieron a Urbano VI, de 1378 a 1389, quien granjeó pronto la hostilidad de todos los cardenales por la forma imprudente en que trató de eliminar la influencia francesa. Los cardenales se reunieron 4 meses después del nombramiento, declarando nula la elección por haber sido provocada por la violencia popular. Estos eligieron a Clemente VII, de 1378 a 1394, un obispo de Suiza. Clemente y sus cardenales trasladaron la sede a Avignon, mientras que Urbano y su grupo permanecieron en Roma. No hubo autoridad que decidiera quién era el legítimo papa, quedando el catolicismo dividido en dos bandos. El papa romano era reconocido por el norte y centro de Italia, la mayor parte de Alemania, Escandinavia e Inglaterra. El papa de Avignon se haría Francia, España, Escocia, Nápoles y Sicilia y algunas partes de Alemania. Era una división bastante pareja. La situación se empeoraba cada vez más hasta que en el Concilio de Constanza de 1415 a 1417 los papas de ambos lados fueron depuestos y se nombró a Martín V en 1417 a 1431 como único papa de la Iglesia. Este cisma dentro de la Iglesia Católica causó un gran escándalo, haciendo que el respeto y la autoridad del papado decayera aún más. El tercer suceso que hizo que cayera el poder y la influencia del papado fue el hecho de que éste estuvo envuelto por el espíritu del Renacimiento italiano. El Renacimiento nació en Italia y este movimiento introdujo una actitud indiferente hacia la Iglesia. Revivía el punto de vista pagano y trataba de reproducir la vida de la antigüedad tanto en sus vicios como en sus virtudes. Pocos periodos de la historia han sido tan jactanciosamente corrompidos como el del Renacimiento italiano. La ola renacentista arrastró a la Iglesia y a sus dirigentes, llevándolos a una escandalosa corrupción moral y espiritual. Los papas de Avignon vivieron en medio de lujos escandalosos. Los papas y antipapas del gran cisma hicieron todo esfuerzo posible para conseguir fondos para asegurar su posición como legítimos sucesores de Pedro. Los papas del Renacimiento buscaron todos los medios posibles para conseguir los recursos para financiar su apoyo a las artes y sus frecuentes guerras e intrigas. Para conseguir los recursos monetarios necesarios, los dirigentes religiosos inventaron métodos cada vez más fraudulentos e ingeniosos para juntar el dinero que necesitaban. Los impuestos se hicieron cada vez más onerosos. Se estableció que el dinero de los impuestos y ofrendas de los obispados y parroquias que quedaran vacantes por la muerte de los obispos se debería enviar a la supuesta Santa Sede.
Esto creó un problema de ausentismo en muchos obispados, pues el Papa no llenaba esas vacantes para que el dinero se siguiera enviando directamente a Roma. Otra cosa que produjo gran desengaño en sus fieles fue el hecho de que se vendían los puestos vacantes por grandes sumas. También se crearon nuevos cargos eclesiásticos para venderlos a los mejores postores, sin importar que estos fueran vendidos a personas inmorales o ambiciosas. El asunto, sin embargo, que colmó la copa fue la venta de indulgencias, que fue la causa célebre con el que dio inicio a la Reforma luterana. La venta de indulgencias fue llevada a grandes excesos porque se necesitaba urgentemente conseguir fondos para terminar la edificación y el hermoseo de la Basílica de San Pedro en Roma. Ahora, hablando también un poquito sobre las causas económicas. El auge del comercio como sistema de vida trajo un cambio en la economía. Se cambió la economía natural, que es el cultivo de la tierra, por la economía monetaria. Este cambio introdujo varios factores que contribuyeron al renacimiento y a la reforma. Por un lado, el surgimiento de la burguesía. La nueva clase social, los gobernantes y los burgueses, los nuevos ricos, sustituyeron a los nobles y a los clérigos en importancia. En aquel tiempo el control comercial lo ejercían los mercaderes de Génova y Venecia, que comerciaban con las mercaderías del Medio Oriente, de la India y de China. Y también la formación de los estados nacionales. Sino que el comercio necesita de orden y de un gobierno poderoso, los comerciantes apoyaron a los reyes a que establecieran ejércitos fuertes que protegieran el comercio. Esto trajo el debilitamiento de los señores feudales que fueron despojados de su poder por los reyes. Esto hizo que se establecieran definitivamente los estados nacionales. También hubo causas científicas y en esto los inventos. En el Renacimiento no solo las letras y las artes florecieron, sino que también se multiplicaron los inventos. En esa época, invento tras invento era añadido a la vida diaria del mundo europeo. Por un lado, artículos nuevos en el área tecnológica, mejores barcos, mejora en el sistema de navegación, redes de agua, comenzaron los avances de la manufactura. Y por otro lado, en el área de la química se descubrieron compuestos y se prepararon sustancias que ayudaron al desarrollo de la vida. Varios procesos manufactureros, el maleamiento del hierro, el uso de la pólvora para la guerra. Y uno de los mayores inventos que revolucionaron la vida europea y del mundo fue precisamente la imprenta. Juan Gutenberg en el año 1450 fue un genio que logró con su invento facilitar la reproducción de los libros y como consecuencia de esto hizo accesible el conocimiento a un mayor número de personas. Todos estos avances produjeron un efecto negativo en la sociedad en relación con el catolicismo. El individuo comienza a pensar de un modo más crítico y las artes y la ciencia empiezan a ocupar un lugar preponderante. Empieza entonces la secularización del hombre europeo. Y con esto el decaimiento de la influencia de la Iglesia Católica no se dejó esperar. O sea, poco a poco la gente fue abriendo los ojos y en consecuencia separarse más y más de la Iglesia Católica y de su influencia. Causas educativas. Las universidades. La imprenta, inventada en 1450, como ya hemos hecho referencia, facilitó con gran rapidez la reproducción de los libros. Se calcula que para finales de 1500 eran conocidas más de 1000 imprentas en toda Europa que ya habían publicado unos 9 millones de libros. Esta cifra es inconmensurable cuando se contrasta con los pocos miles que existían antes de la invención de la imprenta. El aumento de los libros ayudó a la creación de nuevas universidades. La última parte del siglo XV se caracterizó por la creación de universidades en toda Europa. El aumento de los libros también hizo que el precio de ellos disminuyera considerablemente, a la vez que fueron accesibles a un mayor número de personas. El conocimiento se difundió a un mayor número de personas. La gente descubrió muchos errores en las cosas enseñadas por los clérigos. La confianza en ellos fue decayendo. Los escritos de Juan Hus y Wycliffe tuvieron una divulgación limitada en su momento, pues todavía no se había inventado la imprenta. Pero luego, la invención de la misma ayudó positivamente a la causa de la reforma.
La imprenta ayudó a Lutero a producir un impacto en los confines más remotos de Europa. La rapidez con que sus escritos fueron reproducidos y llevados a toda Europa fueron factores decisivos en el éxito de la propagación de sus ideas. También hablemos un poco de las causas geográficas. Estamos hablando de las causas del decaimiento del poderío papal. Y todo lo que hemos venido relatando hasta ahora. Ahora también entramos en las causas geográficas, los descubrimientos. La caída de Constantinopla en poder de los sarracenos en 1453 cortó el paso entre el comercio entre Asia y Europa. Esto hizo que se buscaran nuevas rutas para llegar de Europa a la India. Sin embargo, se tenía que vencer varios obstáculos. En la época anterior a Martín Lutero se hablaba en un mundo plano, donde el agua caía al abismo y el sol en el sur quemaba y hacía hervir el agua. Galileo, afirmando que la Tierra se movía, levantó dudas con respecto a la inmovilidad de la Tierra, enseñanza sostenida por la Iglesia. Copérnico, con su teoría heliocéntrica, o sea, el Sol es el centro de la galaxia, demostró que el Sol era el centro del sistema solar y no la Tierra como la Iglesia Católica lo afirmaba. Bartolomé Díaz llegó al Cabo de Buena Esperanza en 1486. Vasco de Gama llegó a la India en 1489. Colón descubre América de manera oficial en 1492. Magallanes rodea al mundo en 1518, demostrando con este viaje que el mundo efectivamente era redondo y no plano, como la Iglesia lo venía enseñando. Los descubrimientos geográficos hicieron que las enseñanzas de la Iglesia se desplomaran, causando aún más la pérdida de la confianza en la Iglesia Católica Romana. También hay causas filosóficas, nuevas doctrinas. Otras corrientes filosóficas surgieron, entre ellas el humanismo. Este movimiento impulsó el estudio de los escritos clásicos de la antigüedad. Este estudio fue impulsado por la caída de Constantinopla, porque un numeroso grupo de eruditos bizantinos huyeron de los musulmanes, trayendo consigo el conocimiento del idioma y la literatura griega. Pronto en Europa, la gente educada podía leer griego, haciendo accesible de este modo el estudio no solo de los clásicos griegos, sino también, mejor aún, del mismo Nuevo Testamento. Dentro de los grandes humanistas está Erasmo de Róterdam, que con sus ideas preparó el terreno para la Reforma Protestante. Aunque al principio apoyó la Reforma Protestante, al final la condenó porque vio que ésta estaba en contra de su concepto de una reforma pacífica dentro de la misma Iglesia Católica. Bueno, el personaje de Erasmo de Róterdam es bastante interesante porque era una persona muy respetada tanto por los católicos como por los reformistas. Y él mismo no se definía 100% de ningún bando, sino que él se mantenía firme sus posiciones y aun cuando veladamente manifestaba cierta inclinación por el catolicismo, también él les decía algunas cosas que había que cambiar. Así que Erasmo fue un personaje sumamente interesante e importante para la época. Pero bueno, no vamos a entrar profundamente en hablar de él. Vamos a seguir y vamos a ver lo que es el clamor por una reforma. La extensa cautividad babilónica, de la cual ya hablamos, de la Iglesia Católica, y el desastroso cisma papal de cerca de 40 años, simbolizó dramáticamente la necesidad de una reforma papal. Muchos reconocían que estos trágicos eventos eran síntomas del problema, no su causa. Ciertamente los abusos económicos, políticos y morales del papado no aliviaron la situación, pero el problema básico no era el abuso del sistema, sino el sistema mismo. El clamor por una reforma no se refería sencillamente al problema inmediato, sino desafiaba las ideas defendidas por los papas por los siglos. Algunas peticiones de reforma tenían una base definitivamente bíblica. Los dogmas doctrinales y eclesiásticos edificados por la Iglesia romana
en un largo periodo fueron comparados con las escrituras y criticados desde ese punto de vista. Los motivos patrióticos empujaban a algunos a demandar una reforma. El naciente nacionalismo del último periodo medieval produjo conflictos de lealtad en los corazones de los hombres de todas partes. No pocas de las protestas contra el dominio romano surgieron del resentimiento contra el control francés del papado durante la cautividad babilónica. Las miserables condiciones económicas y sociales y los turcos asentados en la frontera misma del imperio de los Balcanes llevaba a muchos a pensar que Dios estaba castigando al mundo por causa de las fechorías del papado. Finalmente, los hombres espirituales de todos los países estaban sinceramente apesadumbrados de ver el bajo nivel al que había llegado el cristianismo católico romano. El misticismo y la disensión aumentaban conforme los hombres procuraban encontrar comunión con Dios fuera del sistema eclesiástico prevaleciente. Uno de los grandes antecedentes de la Reforma fue el movimiento conocido como el Renacimiento. La palpitación de la nueva vida intelectual y el descubrimiento de nuevos mundos prepararon profundamente el camino para la Reforma. El movimiento resultante, conocido como humanismo, produjo el nuevo enfoque de los ojos de los hombres y su nueva visión recibió muchas de las supersticiones que caracterizaban el sistema católico romano medieval. Sin embargo, el mismo sistema teológico de la Iglesia Católica Romana fue en parte responsable de la lenta recuperación de las invasiones bárbaras y las edades oscuras que siguieron. Puesto que la teología medieval descansaba en la vasta maraña de proposiciones establecidas mediante el uso del razonamiento deductivo, se sigue que las fuentes de la doctrina católica romana eran completamente tradicionalistas. Por esta razón, la verdad y el progreso eran realmente estorbadas por los sistemas escolásticos de la teología católica romana. Sin embargo, el renacimiento vino. Los eruditos árabes que siguieron la invasión maometana de España del siglo VIII ayudaron a atisbar las puertas del conocimiento en el occidente. La cultura clásica y el estudio de la antigüedad se pusieron de moda. Las cruzadas contribuyeron a introducir un nuevo mundo. La caída de Constantinopla en 1453 le dio impulso al movimiento cuando los eruditos griegos huyeron al occidente en busca de refugio. La suma de todos estos factores, la nostalgia italiana por la antigua gloria romana, elementos nuevos de avance y progreso como la aparición de genios en las formas artísticas y literarias, el desarrollo económico, los descubrimientos geográficos, las invenciones revolucionarias, produjeron lo que ha sido llamado como el Renacimiento en Occidente. Este despertar alcanzó al cristianismo en muchos puntos. El movimiento conocido como humanismo se extendió directamente de estos elementos. El humanismo fue muy influyente en la preparación del camino para la Reforma. La excelencia de las antiguas formas literarias produjo desdén para los escritos escolásticos. La renovación del interés en los antepasados también produjo el estudio de los textos griegos y hebreos, resarciendo las escrituras cristianas, así como la lectura cuidadosa de los antiguos escritos cristianos. Los ojos de los hombres, tanto tiempo enfocados en los cielos, empezaron a volverse hacia el mundo circundante y bajo ellos. Los mismos fundamentos de la autoridad católica romana fueron socavados por las nuevas formas de pensamiento. Los siglos inmediatamente anteriores al XVI retumbaron con las peticiones de una reforma. Tal vez el mejor cuadro de este clamor de reforma puede conseguirse discutiendo desde el punto de vista geográfico. Y vamos a ver cómo la reforma o este renacimiento, no la reforma, el renacimiento como tal está impactando a cada uno de los sectores como nación dentro de Europa, que era donde estaba asentado esta forma de cristianismo. Y bueno, y en general la mayor parte del cristianismo. Por ejemplo, en Italia. Las más fuertes protestas de Italia contra el sistema papal se basaban en la renovación intelectual y en el humanismo resultante. Humanismo era el nombre arbitrariamente dado a la renovación clásica y literaria que empezó en Italia alrededor del siglo XIV.
Era en gran manera patriótica tanto como cultural. Se esperaba que la gloriosa historia de los días pasados, desplegada ante los ojos y mentes de la presente generación, produjera la inspiración para conseguir una nueva unificación de Italia y asegurar otra vez la supremacía romana en la esfera secular. Una parte no pequeña de este anhelo se debía al cambio de la silla papal de Roma a Aviñón, en Francia. Los humanistas coleccionaron manuscritos de los escritores clásicos de la antigüedad, aprendieron a criticar los textos antiguos mediante el estudio interno, se gozaron en la imitación del estilo literario y las costumbres sociales de los antiguos, y contemplaron el mundo en que vivían desde un rico fondo histórico y literario. Se organizaron sociedades para estudiar el idioma griego, para leer a Platón y a Cicerón y para reunir bibliotecas de los autores antiguos. Este movimiento se extendió rápidamente de Italia al norte de Europa mediante vínculos religiosos, intelectuales, sociales y hasta económicos. El desarrollo de la imprenta contribuyó a extender el evangelio del humanismo, de la misma manera que medio siglo después reproduciría los escritos de los reformadores cristianos para transmitirlos a todas partes del mundo. Debe notarse, sin embargo, que el énfasis del humanismo tomó un giro diferente en el norte de Europa. En Italia el interés era primordialmente cultural y patriótico, como hemos dicho, resultando en desdén para las ideas y prácticas religiosas. En muchos casos engendró, de hecho, el cinismo actual. El humanismo del norte, por su parte, canalizó su interés literario y cultural hacia las antigüedades religiosas. El estudio del hebreo y el griego procuraban la mejor interpretación de las escrituras. La recuperación del mejor texto de las escrituras alentó el examen crítico de los manuscritos antiguos, mientras que los interesados en investigaciones históricas volvieron a publicar los escritos cristianos antiguos con interpretaciones críticas. Es decir, el énfasis del norte procuraba descubrir los orígenes antiguos de la fe cristiana y restaurar la pureza primitiva del movimiento. En cuanto a la reforma concernía, entonces, la influencia del humanismo en Italia y en las regiones del norte realizó diferentes servicios. En Italia, su contribución fue principalmente negativa, esto con respecto al cristianismo. En el resto de Europa fue más bien positiva. Los factores negativos del humanismo en Italia que alentaron el espíritu reformador fueron dos. Primero, el humanismo produjo un desdén general por el cristianismo y exaltó los antiguos vicios, tanto como las virtudes. Hasta el papado estaba sometido a juicio después de su regreso de Aviñón. En 1447, un erudito humanista sin reservas fue elegido papa y tomó el nombre de Nicolás V en 1447 a 1455. Los asuntos religiosos se hicieron secundarios. La biblioteca, los poemas, los clásicos se convirtieron en los asuntos más importantes del oficio. Pío II, de 1458 a 1464, fue un notable versificador antes de su elección como papa. El humanismo también alentó la aplicación a los documentos cristianos de los métodos críticos usados en los manuscritos clásicos antiguos. Bajo Nicolás V, Lorenzo Valla, un joven erudito humanista, fue traído a la corte papal para ayudar en la traducción de los clásicos griegos. Dentro y fuera del servicio papal, él escribió mucho acerca del cristianismo desde el punto de vista humanista. Su estudio del texto griego del Nuevo Testamento fue de gran valor para los reformadores medio siglo después. Él se burlaba del movimiento monástico y trataba rudamente la traducción Vulgata, que es la versión latina inspirada para los católicos romanos. Una de sus hazañas más espectaculares fue su convincente prueba de la naturaleza espúrea de la donación de Constantino por medio de la aplicación de la crítica interna. Un producto de este avivamiento patriótico italiano fue el celebrado poeta Dante. Exiliado a Ravenna, en el norte de Italia en el siglo XIV, Dante anhelaba la restauración de la antigua Roma. Su obra titulada Sobre la monarquía discute las relaciones adecuadas entre el papado y el imperio. Dios le ha dado a cada uno una espada, decía Dante, y ninguno debe gobernar al otro. El papado no debe gobernar el imperio ni entrometerse en asuntos seculares.
Aunque su idea no era nueva, su aplicación hacía retroceder al papado a una etapa anterior de desarrollo. El hecho de que hubiera sido sugerido por un católico ortodoxo cabal en oposición a las pretensiones papales de varios siglos precedentes, junto con el hecho de que Dante usaba exégesis bíblica para controvertir las interpretaciones papales, hizo las ideas de Dante muy significativas. También está el imperio. La reunión libre de estados alemanes, conocida como el imperio, sumó su protesta. Este era el Sacro Imperio que estaba en Alemania. El humanismo tenía cierto papel como fondo de las demandas de reforma. La obra de hombres como Rodolfo Agrícola, maestro de griego en la Universidad de Heidelberg, de Sebastián Brandt de Basel, de Juan Reulich y de otros, fue principalmente negativa. Sus escritos ayudaron a socavar el sistema romano, tanto entre la gente común como entre los pensadores. Los versos satíricos y la investigación docta se dieron la mano para protestar. Algunos humanistas, como Ulrico von Hutten, Franz von Sicken y Pickenheimer de Nuremberg, apoyaron activamente el movimiento de reforma cuando llegó. Felipe Melanchthon, sobrino de Reuchlin, y él mismo, que eran completos humanistas, se convirtió en la mano derecha de Lutero. La situación política proporcionó la principal protesta contra el poder papal. Sin embargo, en 1314, el duque Luis de Baviera se convirtió en emperador después de su victoria militar sobre el candidato rival. Luis se vio enredado en una disputa con el Papa Juan XXII en Aviñón sobre el derecho del Papa a sancionar la elección de cada emperador. Entre otras cosas, el control francés del papado hizo muy desagradable para Luis someterse. En 1324, el Papa excomulgó a Luis. Dos eruditos, Marsiglio de Padua y Juan de Janduno, colaboraron para preparar uno de los más inusitados tratados de su tiempo. Era conocido como el Defensor Pacis o Defensor de la Paz. Este documento declaraba que el pueblo es la autoridad final en todas las cosas, sean seculares o eclesiásticas. De esta manera, en asuntos eclesiásticos, todo el cuerpo de cristianos, siguiendo los principios del Nuevo Testamento, constituye el poder más alto. Este notable documento socavó la teoría papal de gobierno. Probándolo con el Nuevo Testamento, negaba que el Papa tuviera poder superior sobre ningún obispo, y hacía hincapié en que no había evidencia escritural de que Pedro hubiera estado nunca en Roma. Todo el poder espiritual descansaba en el cuerpo de cristianos creyentes, no en sacerdotes, obispos o papas. Además, en un gobierno cristiano, reflejando el carácter y la voluntad del pueblo, el gobernador civil tiene el derecho de gobernar los asuntos eclesiásticos, incluyendo la convocatoria de concilios ecuménicos y el nombramiento de obispos. La autoridad final reside en un concilio eclesiástico general del pueblo, no en solamente obispos. Otra poderosa voz que apoyó al emperador Luis fue la de Guillermo de Ockham, el gran teólogo inglés que se refugió con el emperador. Ockham también insistía en que la verdadera iglesia no residía en los obispos, sino en los creyentes. Él negaba la infalibilidad del Papa y exaltaba la Biblia. El papado nunca debía intervenir en asuntos seculares y debía subordinarse a un concilio general de todos los cristianos. En Francia, el humanismo francés hizo una contribución distinta en la protesta contra el papado sin reforma. El movimiento fue tardío en sus principios en Francia, pero rápidamente ganó fuerza. Mediante él, las clases altas en particular recibieron considerable ilustración en cuanto a los abusos del sistema romano. Jacques Lefebvre Etaples, de 1455 a 1536, llegó a ser un completo erudito bíblico y precedió a Lutero en su defensa de la salvación por la fe sola, sin sacramentos, y en su énfasis sobre la autoridad de las Escrituras. La Universidad de París proporcionó el llamado central primitivo para la Reforma. Guillermo de Ockham había enseñado allí y expresado sus puntos de vista. Juan Gerson, de 1363 a 1429, y el canciller de Notre Dame, Pierre d'Ailly,
de 1350 a 1420, herederos de la actitud y la perspectiva de Ockham, encabezaron un grupo de hombres doctos de la universidad que deseaban sinceramente reformar al papado en la cabeza y en los miembros. Este grupo triunfó finalmente al terminar el cisma papal mediante el uso de concilios generales. En Inglaterra, el resentimiento contra las pretensiones papales tenía hondas raíces en Inglaterra. Guillermo Rufus, sucesor de Guillermo el Conquistador, notificó al Papa que él no estaba dispuesto a doblar su rodilla, puesto que sus predecesores no lo habían hecho. La humillación de Inglaterra por Inocente III en 1215 produjo reacción contra el absolutismo papal. Uno de los grandes clérigos reformadores de Inglaterra fue Roberto Grosseteste, que llegó a ser obispo de Lincoln en 1235. Además de reformar su propia diócesis, Grosseteste se dirigió al Papa Inocente IV alrededor del año 1250, en relación a las corrupciones de la curia romana y de la iglesia romana en general. 8 años más tarde, Grosseteste se negó a aceptar el nombramiento que Inocente hizo de un pariente para la diócesis de Lincoln. En la lucha entre Bonifacio VIII y el rey Eduardo I de 1299, el parlamento inglés defendió a su rey y desafió al papa. La cautividad babilónica que puso al papado bajo el dominio francés ocurrió al mismo tiempo que Francia e Inglaterra estaban envueltas en guerra. El rey Eduardo III, de 1327 a 1377, consiguió la aprobación de 2 golpes legislativos contra el papado. En el año 1350 fue promulgado el Estatuto contra los Estipuladores, que establecía para los ingleses elecciones libres de arzobispos y obispos. Un intento de eliminar la influencia extranjera al llenar los puestos eclesiásticos altos. 2 años después se promulgó el Estatuto de Premunir, que consideraba traición que cualquier súbdito inglés aceptara la jurisdicción de cortes papales fuera de Inglaterra o que acudiera en apelación de casos a ellas. Juan Wycliffe y los Lollardos, uno de los oponentes sobresalientes del papado de los últimos años de su vida, fue el patriota y predicador Juan Wycliffe, en 1320 a 1384. Antes de 1376, Wycliffe reprimió sus ataques contra el papado, pero las vergonzosas condiciones que rodearon los últimos años del papado en Aviñón y el principio del cisma papal en 1378 descargaron sus violentas protestas. Wycliffe exigió que ambos papas fueran depuestos. En sus conferencias en Oxford, él adelantó la idea de que cualquier príncipe secular o eclesiástico que no fuera fiel en su tarea perdiera su derecho a tener el puesto. Si un obispo o hasta el mismo papa mostraran ser indignos, los gobernantes civiles, como agentes de la voluntad de Dios, tenían el derecho de despojarlo de sus propiedades temporales. Probablemente, alentado por la protección que le dieron poderosos patriotas ingleses, Wycliffe escuetamente continuó sus críticas contra el papado. Con el uso de la Biblia, que él ayudó a traducir al inglés cerca del año 1382 como autoridad final, es decir, la Biblia como autoridad final, atacó vigorosamente el sistema sacramental católico romano, particularmente la doctrina de la transubstanciación. También declaró que el Nuevo Testamento no hacía distinción entre el obispo y el presbítero, que es el sacerdote, y que consecuentemente el obispo romano había usurpado injustamente un poder que no era suyo. Los conceptos de Wycliffe estaban muy adornados con su patriotismo. Él objetaba la extorsión papal a los fondos ingleses, el nombramiento hecho por el Papa de extranjeros para prebendas inglesas y el fomento papal de monjes mendicantes en Inglaterra que él decía robaban a los pobres. Para dar instrucción escritural, Wycliffe organizó un grupo conocido como los sacerdotes pobres, que vagaban de 2 en 2 siguiendo los requerimientos escriturales, predicando y enseñando. Estos eran recibidos gozosamente por la gente. Wycliffe fue condenado en 1377 por el Papa, pero fue protegido hasta su muerte en 1384 por influencia política. Los Lollardos, como eran llamados estos sacerdotes pobres,
continuaron creciendo en número e influencia hasta 1399. En 1395 ellos dirigieron una atrevida nota al Parlamento denunciando el romanismo. Sin embargo, el ascenso del rey Enrique IV de 1399 a 1413, un ardiente papista, fue la señal de la persecución. Veintenas de lollardos fueron quemados en la estaca y sus iglesias suprimidas. Los seguidores de los lollardos se volvieron secretos después de 1431 e indudablemente proveyeron un terreno fértil para el movimiento de reforma que vino como un siglo después. El humanismo inglés. El humanismo inglés también tuvo participación en el aumento del sentimiento antipapal. Juan Colet, de 1467 a 1519, decano de la Catedral de San Pablo en Londres, era un humanista sobresaliente. Con Guillermo Grocyn y Tomás Lignac, formó un núcleo para la escuela de pensamiento que menospreciaba los métodos escolásticos y la teología. Colet, un caudillo competente y profundamente espiritual, era especialmente diestro en la interpretación bíblica. Su elocuente voz constantemente llamaba a la reforma. Él influyó grandemente en Erasmo, el sobresaliente humanista continental, entre 1498 y 1514. Bohemia. El clamor de reforma en Bohemia era en parte religioso y en parte patriótico. Bohemia estaba bajo el dominio alemán. Su cristianismo había sido recibido originalmente de la iglesia griega, pero la gran invasión magiar del siglo XIII había obligado a la nación a una alianza alemana, y a través de los alemanes el tipo romano de cristianismo había sido introducido. La Universidad de Praga era el centro de oposición patriótica y religiosa. Un número de elocuentes predicadores y maestros abogaban por rigurosas reformas religiosas. Entre ellos estaba Conrad de Waldhausen, que abiertamente denunció a los monjes romanos y al clero, Milich de Kremsier, Matías de Hanau, un maestro y escritor notablemente hábil, y Tomás de Stibney, un predicador muy popular. Dos eventos dieron gran impulso al movimiento de reforma. Uno fue el matrimonio de Ana de Bohemia con el rey Ricardo II de Inglaterra en 1382. El otro fue el intercambio de eruditos y de correspondencia entre las universidades de Praga y de Oxford, como resultado de nexos más íntimos entre las dos naciones por causa del matrimonio. El intercambio de eruditos y la correspondencia entre las universidades familiarizó a Bohemia con los escritos de Juan Wycliffe. El hombre que heredó estos factores y encabezó el movimiento de reforma en Bohemia fue Juan Hus, de 1369 y 1415. Hus era nativo de Bohemia, educado en la Universidad de Praga. Cuidadoso estudiante de las escrituras y de Wycliffe, ocupaba algunos de los puestos más altos en la Universidad de Praga. Por su lucha contra los alemanes en la universidad, pudo conseguir del rey un cambio en la constitución de la escuela en enero de 1409, que dio a los nativos checos una posición ventajosa sobre la mayoría alemana. Como consecuencia, los maestros y estudiantes alemanes se retiraron. Hus se volvió cada vez más arrojado contra las usurpaciones extranjera y papal. En 1410 fue excomulgado y sus enseñanzas fueron condenadas. Hus publicó entonces un tratado concerniente a la iglesia, en el que repetía los conceptos de Wycliffe, a veces copiando página tras página de los escritos de Wycliffe. Su predicación era dirigida contra los abusos papales y demandaba una reforma. Fue requerido para el Concilio de Constanza en 1415 para discutir sus conceptos, y se le prometió su seguridad si asistía. El obispo romano violó su promesa, sin embargo, haciendo hincapié en que la iglesia no necesitaba cumplir su palabra con herejes. Hus fue condenado por el concilio y quemado en la estaca en 1415. Un seguidor, Jerónimo de Praga, sufrió la misma suerte meses después. La quema de Hus y de Jerónimo originó que Bohemia abriera la revuelta. Las guerras husitas, tanto políticas como religiosas en naturaleza, duraron solo hasta 1435, pero la influencia del partido estricto, los taboritas, llevó a la formación de los hermanos bohemios. Los Países Bajos, o Holanda.
Probablemente el más grande humanista del continente fue Desiderio Erasmo de Rotterdam, de 1465 a 1536. Hijo de un sacerdote y dotado de muchos sentidos, su vida fue profundamente afectada por la muerte de sus padres cuando él tenía solo 13 años. Por breve tiempo asistió a la escuela de los hermanos de la vida común en Deventer, pero fue cambiado a una escuela monástica cuando sus tutores dilapidaron el dinero que se le había dejado a él. Después de una espléndida instrucción en París y Colonia, tomó su lugar como el humanista sobresaliente de su día, ganándose la vida al dedicar sus obras a los patrones que lo apoyaban. Tenía pocas inclinaciones a romper con el sistema romano, pero sus escritos están llenos de mofa de los abusos y supersticiones que prevalecían en la iglesia papal. Su publicación en 1516 de una edición crítica del texto griego del Nuevo Testamento fue de doble valor. El texto mismo era muy útil para la reforma docta, y el prefacio indicaba la necesidad de reforma. Su esperanza de reforma estaba en el proceso de educación e infiltración. Si sencillamente los hombres conocieran el evangelio del cristianismo primitivo, los males y abusos prevalecientes serían corregidos. Clamores populares de reforma. El cisma papal, extendiéndose como lo hizo a todas las diócesis y originando serias dudas en la mente de todo católico romano respecto a cuál papa y cuál obispo era el verdadero, fomentó en cada parte un deseo popular de reforma. El motivo inmediato era conseguir la unidad del papado, puesto que los papas rivales se anatemizaron uno a otro y a sus partidarios, lo que realmente negaba la eficacia de cualquier sacramento y acto oficial del falso papa y de sus seguidores. Y puesto que nadie sabía cuál era el papa correcto, la mayor confusión y temor general reinaban entre las masas. Las organizaciones de laicos florecieron y las órdenes de mujeres aparecieron con el énfasis en la necesidad de reforma. Compendio final. El deseo de reformar la Iglesia romana surgió por varios motivos: el estudio de la Biblia, el despertar intelectual, el patriotismo, las condiciones económicas y sociales, consideraciones militares y el hambre religiosa se combinaron para producir la reforma. Se podían oír voces de prácticamente todos los países principales de Europa. Muy bien, hermanos, esto fue la lección número 12. Nos seguimos viendo en la siguiente clase. Que el Señor le bendiga.